relacional, ¿saben de qué se trata? Lo que se les ocurra, si dicen algo que no corresponde, estamos para aclarar, no lo tomen como, no lo vamos a marcar ni nada por el estilo. Simplemente En PPR trabajábamos con Prolog y ahí usábamos algo parecido a base de datos. Usábamos tablas ahí. Usaban tablas. Bien, las tablas, nosotros el motor que vamos a utilizar en la materia es, sobre todo, SQL Server. Las bases de datos son bases de datos relacionales, hay distintas marcas, por así decirlo, según el nombre comercial que tengan. Trabajamos con SQL Server en el desarrollo de la materia, sobre todo para lo que es la segunda parte, que son consulta, manipulación de datos, y también pueden ir chusmeando, cuando entran a la autogestión hay un link que se llama MultiDB, es un proyecto desarrollado por profes de la cátedra, donde se han desarrollado un conjunto de enunciados, nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con enunciados, que reflejan una situación de una empresa o un caso particular. Para resolver las necesidades de información de ese enunciado, hay una normalización que le corresponde, o sea, un conjunto de tablas que están normalizadas, y se pueden consultar, se pueden actualizar, sobre todo consultar utilizando distintos motores. Está la misma base de datos en sus distintas marcas. Y ustedes pueden elegir con qué motor practicar y le hacen consulta a la base de datos y él MultiDB les informa si está bien resuelto o no y les marca los errores. Vamos a trabajar en la segunda parte con entonces un motor de base de datos, el que SQL Server ya vamos a ver cómo lo implementamos acá en el curso, si nos conectamos a un motor de la facultad, pueden tenerlo también instalado localmente. El año pasado nos conectamos también a un motor de base de datos que está en la nube, eso ya lo vamos a ir viendo, pero por lo menos para que se queden con la idea de con qué vamos a trabajar. Ya también para ver algunos ejemplos de normalización, para que vean una tabla en sí, vamos a acceder a algún motor en alguna de estas clases y vamos a ver la estructura como para que no sea todo tan teórico. Entonces, como les decía, vamos a ver bases de datos relacionales. Hay bases de datos de distintos tipos. Hacemos hincapié en las bases de datos relacionales. Se llaman, donde una tabla es una relación. Por ahora nos vamos a limitar a que una relación tiene un encabezado y una serie de filas. Las filas en el modelo relacional se llaman tuplas y el encabezado son cada uno de los atributos que nos permiten darle datos o darle información a esas tuplas. En general, cuando hablemos, vamos a hablar a veces de relación, a veces de tabla. El modelo relacional tiene como objeto de estudio las relaciones, pero como de alguna forma las tenemos que escribir, lo que hacemos es escribirlo a través de tablas. Estas tablas que les decía que tienen un encabezado y un cuerpo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es llegar a construir tablas que respetan estas tres formas normales. ¿Para qué se crean estas tres formas normales que fueron enunciadas por COD y que siguen teniendo vigencia? Es para organizar la información y dejarla de una manera tal que sea consistente y que sobre todo no tenga problemas de actualización.
Las formas normales son 3, primera, segunda y tercera forma normal. En general nosotros les vamos a pedir ejercicios, les vamos a dar un enunciado y les vamos a pedir que los resuelvan en tercera forma normal. Estos que esté en tercera forma normal significa de que está en primera y está en segunda forma normal. Pero en la mayoría de los casos les vamos a pedir eso, que esté en tercera forma normal. No obstante, en algunos casos les vamos a pedir que nos den un ejemplo de primera forma normal, o que pasen de segunda a primera, o darles un conjunto de tablas, un conjunto de relaciones, y que nos digan en qué forma normal está. Vamos a empezar por la primera. La primera forma normal, el enunciado de ella nos dice que una relación se encuentra en primera forma normal, sí o sí. Todos los dominios subyacentes de los atributos contienen valores atómicos y monovalentes. Entonces vamos a ver qué son dominios, qué son, vamos a ir a los conceptos primero, qué son valores atómicos, qué son monovalentes. Lo que pueden ver aquí es una relación, origen se le llama. Van a ver que de los conceptos que vamos viendo, según la bibliografía que leen, le agregan tienen muchos sinónimos los conceptos que utilizamos. La relación origen es la relación que está sin normalizar. O sea, nosotros vamos a llegar a que tenemos un conjunto de tablas o de relaciones que están normalizadas, que cumplen la tercera forma normal. ¿Hay formas normales? Otras sí. Está la cuarta, la quinta forma normal. No entran dentro del ámbito de estudio de esta materia. Sí es importante saber de que existen una forma normal 4 y 5. Podemos indagar al final del cursado de normalización sobre de qué se trata, pero no vale la pena en este momento complicarlo. Entonces, por ahora nos quedamos con que son 3 formas normales. Estas formas, entonces, primero lo que tenemos es un conjunto de información, nos dan un enunciado, y ese enunciado nos dice cómo es la situación de la empresa, cómo es la situación de la comunidad, o cómo es la situación puntual del negocio que se quiere estructurar, que se quiere reflejar en tablas. Entonces empezamos con algo que todo el mundo conoce, porque en algún momento hemos tenido que comprar algo. Cuando compramos algo nos dan una factura, y datos de factura tenemos la sucursal, el número de factura, fecha de factura, de qué forma se paga, condición de IVA, ingresos brutos, qué artículos, puede ser que haya artículos, varios artículos en una factura, puede ser que haya uno solo. Es muy importante prestar atención a la cantidad, a los datos que nos dan como información. Entonces van a ver de que la información, todas las facturas tienen más o menos los mismos datos, pero va a haber casos en que, por ejemplo, una concesionaria de autos hace la venta, las facturas las hace por un solo artículo. O cuando nos dan un ticket, cuando pasamos y pagamos el peaje, también es un solo producto, un solo artículo. Entonces, es importante ir analizando qué relaciones hay entre los datos, y sobre todo, qué es lo que nos dice el enunciado, qué es lo que nos dice la situación, para resolver eso y no otra cosa. Porque si resolvemos otra cosa, cuando nos evalúen, va a estar mal, y obviamente va a bajar puntos. Y en la realidad, cuando le den el sistema al cliente, no le va a servir de nada y no les van a pagar, que es lo peor. Eso es lo peor, tal cual. Bueno, entonces, acá podemos ver que
tenemos todos los datos en una sola relación. Toda la información que tenemos la empezamos a analizar una por una. Tenemos que estar atentos a ver si hay listas o arreglos, es decir, que en una intersección de fila, columna, haya en vez de un dato más datos. También tenemos que ver los datos que tenemos, si son atómicos o no. Esto es, si es atómico es que no se puede dividir. Entonces, ahí vamos a ver que hay datos, como en este caso dice el nombre del cliente, Juan Álvarez, que tendría más sentido si lo tuviéramos separado, por un lado el nombre y por el otro lado el apellido. Esto también tiene que ver con lo que son los dominios. ¿Se acuerdan? Seguramente ustedes han visto en otras materias anteriores algo de teoría de conjunto, donde tenemos un dominio o una bolsa de donde podemos sacar los valores para construir algo, una función, por ejemplo. ¿Se acuerdan? No se acuerda nadie de Sí, matemáticas. profe, estaba Sí, profe. desmuteando. Lo Está vimos bien. en Math y después de eso lo volvimos a ver un poco en... Lo vimos un poco en ED porque algunos profes decían tipo de cómo era mejor acomodar los datos para printearlos, pero sí, más que Bien, nada lo vimos en Math. bien. Más que nada en Math, sí, sé que lo ven en Math. Entonces, esa bolsa o conjunto de valores de la que puedo obtener los datos y que me define qué valores pueden tener los datos en mi relación es el dominio. Y todas estas columnas que tenemos acá son el encabezado de la relación y cada una tiene su propio dominio. Entonces tengo un conjunto de valores donde puedo sacar los valores posibles de código de artículo, un conjunto de valores que pueden ser nombres, un conjunto de valores que pueden ser apellidos. En definitiva, eso también tiene relación con lo que comentabas. Determina siendo qué valores puede tener y qué tipo de datos, porque fíjense que algunos son fecha, otros son numéricos, otros son alfanuméricos, algunos numéricos son flotantes, con decimales. Entonces, el dominio tiene mucho que ver con eso. ¿Y para qué nos sirve? Para luego poder manipular estos datos, consultarlos, y el tipo de datos nos permite restringir las comparaciones. Por ejemplo, yo puedo comparar un código de artículo con otro código de artículo, o sumarizar y ver quién compró más que otro, o ver si una persona tiene tal nombre. Entonces voy a tener que comparar algo que es string con algo de string, numérico con numérico, fechas con fechas, y de eso se trata. Ángel pregunta Entonces Ángel pregunta en el chat si un nombre como por ejemplo José María es atómico. Tal vez valga la pena ahí hacer la aclaración de que por ahí también pueden leer en algún autor que atómico es cuando ya el valor tiene sentido y si lo divido pierde sentido para el entorno del problema. Entonces, depende del entorno del problema, puede ser que tengas primer nombre, segundo nombre, lo puedes dividir en dos atributos o dos columnas. En otro entorno del problema puedes tener solamente nombre del cliente y en otra columna apellido del cliente. Y en otro entorno del problema tal vez vos tenés nombre del cliente y nada más, porque hay algunos lugares, por ejemplo en la India, no tienen nombre y apellido, tienen solamente un nombre, o un inicial de un nombre, o el nombre inicial del padre o de la madre, cosas así. Entonces lo que puede pasar es que hay que analizar el dominio problema por problema. Es por eso que ahí se diverge la práctica de la teoría. El dominio es algo más completo que un tipo de datos. No es solamente una cadena de caracteres que se puede dividir. Es algo que perdería sentido en un entorno de problema o en otro. Entonces hay que analizarlo dependiendo del caso. Claro, dependiendo del problema, de lo que nos dice el enunciado. También van a ver que en alguna bibliografía se cuestiona el tema de la fecha, si la fecha es atómico o no, porque bien se podría dividir en día, mes, año, pero
pasa esto, lo que les comentaba recién Matías, que si la fecha, en algunos casos, con el mes y el año nos es suficiente para saber, por ejemplo, un periodo. Ahora, en otros casos necesitamos saber tanto el día, el mes como el año, e incluso es muy común que también necesitemos día, mes, año y hora. Entonces, depende del contexto, pero en general trabajamos con que, por un lado, es suficiente tener el nombre por un lado y el apellido por otro. Esto también, además del dominio de los datos, está muy relacionado con el para qué. O sea, organizamos la información de determinada forma porque después a esa información la vamos a utilizar, le vamos a sacar el jugo. Entonces, si yo voy a querer saber si tengo un cliente que se llama de determinada forma, cómo separo hasta dónde llega el nombre, hasta dónde llega el apellido. Algunos tienen 3 nombres, 4 nombres, algunos tienen un solo apellido, otros tienen 2, otros tienen 3. Entonces, si yo tengo el dato, toda la información en un atributo, es más fácil buscar en ella. Lo mismo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos lo que es domicilio. Si a ustedes le preguntan ¿dónde vivís? ¿Cuál es tu domicilio? Y vivo en calle Colón 358, piso 5, departamento 6, barrio centro de la localidad de Córdoba, en la provincia de Córdoba. En algunos casos, de país Argentina, en algunos casos entonces tenemos mucha información, en otros casos tenemos menos información. Como regla general, usamos el mínimo de información. O sea, siempre que tratamos un enunciado, lo resolvemos con lo que nos están diciendo. Porque cuando agreguemos algo extra que nosotros suponemos que es de tal o cual forma, lo más probable es que estemos resolviendo algo que puede no ser la realidad. Y si resolvemos algo distinto a la realidad, muy probablemente también pueda estar erróneo. ¿O no? Bueno, entonces vimos lo que son los valores atómicos y los no atómicos. Los valores monovalentes son valores de los atributos que no se pueden repetir. En algunas definiciones de la primera forma normal solo habla de atómicos. El concepto de monovalente hace referencia a que un mismo dato lo encontramos muchas veces, pero ese dato está muchas veces está almacenado muchas veces, como en este caso, donde se repite la sucursal, el número de factura, la fecha de factura, la forma de pago y el código de cliente. Si miramos la primera fila, todo lo que está recuadrado, la primera, segunda y tercera fila, todo lo que está recuadrado, luego lo que está sin recuadrar es otra factura, y el siguiente recuadro, la 2501, es otra factura. Fíjense que cuando hablamos de la factura 501, o sea, la factura 500 de la sucursal 1, los datos de la fecha, la forma de pago, el código del cliente y el nombre del cliente se mantienen. Entonces, son valores de atributos que, como hacen referencia a la misma ocurrencia, a la misma información, no tiene sentido que estén repetidas. Entonces, volviendo a la definición, la primera forma normal, todos los atributos tienen que ser valores atómicos y valores monovalentes. Al principio nos puede ser útil hacer esto, hacer una prueba de escritorio o poblar la tabla con datos. Como está en el ejemplo, para ubicarnos mejor, le ponemos datos. Ya vamos a ver que a medida que vayamos adquiriendo práctica, esto no va a ser necesario porque en la cabeza pensamos cómo se relacionan los datos, entonces no es necesario. Vamos a la siguiente. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. A mí me queda una pequeña duda. Sí.
En el caso de la 2500, de la sucursal 2, la factura 500, esa sí sería monovalente, aunque digamos, el número 500 se repita, eso se repite solo una vez y solamente se hace referencia a esa una sola vez. Pero fíjate que los datos son, todos los datos son los, no se repite porque tengo una sola fecha para esa factura, tengo Claro. una sola forma de pago para esa factura, un solo código cliente, un solo nombre y apellido para ese cliente. Ahí también lo que hay que observar es que lo que me identifica unívocamente a la factura, y ya vamos a hablar de ese concepto que es la clave primaria, es el número de la factura, solo no alcanza, porque tendría una factura para el cliente Juan Álvarez y otra factura para el cliente Diego Castro con el mismo número. Y como ya vamos a hablar de que queremos que tenga una clave primaria, y la clave primaria con ese atributo solo no alcanza, utilizamos como clave primaria en este caso el número de sucursal y el número de factura. Por eso es que, como están los datos aquí, la factura 2500 tiene una sola ocurrencia de esos atributos que son monovalentes, porque tiene un solo artículo, mientras que la primera y la última factura, la primera tiene 3 artículos y la segunda tiene 2 artículos. Por eso es que de la forma en que están, al poner toda la información en una sola tabla, necesitamos repetir esos datos. Esto es la relación sin normalizar. O sea, una relación que tiene problemas de actualización, una relación que tiene problemas de consistencia, que los vamos a ver en unos minutitos más. Perfecto. Gracias, profe. De todas formas, si vayan preguntando, porque se pueden pasar, incluso a veces puede tener algún error en algún dato la presentación, que un año no pasa inadvertido y por ahí otro año se dan cuenta, etc. Fíjense que cuando ordeno la información, es la misma información, pero ordenada de otra forma. Yo dejé ya todos los que son monovalentes, los dejé una sola vez, pero cuando los dejo de esta forma, organizo la información y me queda como en una sola fila lo que se repite. Perdón, no lo que se repite, sino lo que tiene distintos valores como una lista o como una array o como un vector. Eso les tiene que llamar la atención y dar la pauta de que estoy teniendo algo que no es un único valor, que no es atómico, sino que tengo varias ocurrencias de lo mismo. Nunca debería tener en una intersección de fila, columna, cuando le he puesto datos, más de un valor, debería ser siempre un solo valor. Haciendo la salvedad de que cuando ven valores con punto o con coma, estos valores en este caso, como el precio unitario, el subtotal, son valores que tienen esa característica porque están representando a un dato numérico con decimales. Pasamos a la siguiente. ¿Cómo hacemos entonces para dejar que en la intersección de fila-columna haya un solo valor, o sea, que sea atómico? Y para que los datos que tienen una sola ocurrencia, que se estaban repitiendo, queden una sola vez. Cuando detectamos esas situaciones, eso nos está indicando de que hay que separarlos en tablas. Generalmente surgen en la primera forma normal pocas tablas, porque después vamos pasando a la segunda, a la tercera. Entonces acá, para poder dejar los atributos de forma monovalentes y atómicos, fíjense que hemos tenido que armar 2 tablas, una tabla de factura y una tabla de detalle factura. El nombre de las tablas a veces lo van a encontrar en plural, a veces lo van a encontrar en singular, el nombre podría ser datos y tiene los datos de la factura, o sea, nosotros no le vamos a corregir ni la nomenclatura y mucho menos el nombre.
cada uno le coloque el valor que le es más significativo para ordenar esa información. Sí vamos a ver que cuando construimos la primera forma normal, hemos hecho separar los atributos que se repitan, hemos separado los atributos que se pueden dividir y definimos la clave primaria. Y acá nos vamos a parar un ratito. La clave primaria es, o primary key, o clave principal, es un atributo o un conjunto de atributos que me permiten identificar unívocamente a una fila. Fíjense que tengo la sucursal 1 y el número 500, la sucursal 2 y el número 500. O sea, 500 solo, el número de factura no me alcanzaba, no me era suficiente para identificar la factura, porque como tengo dos números, tengo que agregar otro atributo más que me permite identificar unívocamente. En este caso, con el número de factura y sucursal alcanza, pero bien, podría haber necesitado otro dato más. Por eso es que a veces vamos a tener que las claves primarias son de un atributo, a veces de dos, a veces de tres. En algunos ejercicios, a propósito, están hechos los enunciados para que tengan hasta 5, 6, es más, toda una tabla puede ser toda clave primaria. Si bien la clave primaria identifica unívocamente una relación, no siempre me doy cuenta rápido de cuál es la clave primaria, sino que lo que suele ocurrir en la normalidad es que tengamos varios conjuntos de atributos que me sirven, que podrían ser clave primaria. Entonces hablamos de claves candidatas. ¿Cuáles son las claves o cuáles son los atributos o conjuntos de atributos que podrían ser clave primaria? Esas son las claves candidatas. Para poder ser clave candidata tiene que cumplir con dos condiciones o dos propiedades, minimalidad y unicidad. Unicidad es esto de que represente solamente uno a una tupla de la relación. Y el concepto de minimalidad tiene que ver con que tiene la menor cantidad de atributos posible. Si yo con número de factura solo me alcanza para identificar unívocamente la tupla, trabajo con número de factura. Si no me alcanza, trabajo con número de factura y otro más. Si ya número de factura y sucursal me son suficientes, no tiene sentido agregar la fecha de la factura, por ejemplo. Si yo hubiera agregado la fecha de factura, la clave no sería mínima. ¿Por qué? Porque ya tengo dos atributos que son suficientes para determinar la clave primaria. Y ahí también tenemos que tener en cuenta que cuando definimos esta clave primaria, se define una vez y no se puede cambiar. Si la cambiamos, ya estaríamos definiendo, redefiniendo o definiendo otra tabla. Sí. Sí. De todas formas, también lo tenés en el documento, o sea, esta presentación está acompañada por una resolución de un ejercicio que vamos a tratar de ver, y también como un mapa mental, un resumen de los conceptos principales en un documentito, en el documento que se llama normalización. Quería ver si había alguna pregunta. Sí, hay un par de preguntas. En el caso de un sistema de alumnos, bien, vamos a un solo nombre, ejemplo José María, este ya lo habías aclarado vos, Mati, en alguna relación entre la eficiencia, ¿hay alguna relación entre la eficiencia de la base de datos y la cantidad de claves primarias? Sí, hay relación, ya vamos a trabajar sobre este punto. Y la otra pregunta es mejor Concepto tener teórico, más o menos. disculpa, concepto teórico, llévense que no existen muchas claves primarias. Cuidado con eso, lo que acabamos de ver es que una clave primaria puede estar compuesta de más de un atributo. No es que hay más de una clave primaria. Una clave primaria siempre hay una sola. Entonces, cuídense con eso, con los ejercicios y para el teórico.
Claro, Lo que sí es que, bueno, el motor se puede poner un poco más lento si tiene una clave primaria más larga, de más cantidad de atributos. Pero en la cátedra no vamos a ver eso porque eso a nivel de diseño, de lo que estamos viendo, no impacta. Recuerden, en el mundo de diseño ustedes tienen infinitos recursos, tiempo inmediato, memoria infinita, cosas por el estilo. Entonces eso no importa. Y en la práctica, les digo, a menos que tengan una gran base de datos, si tienen un sistema, por ejemplo, comercial, donde de una pyme que venden para ciertos clientes y tienen 4 o 5 máquinas para facturar, no se van a dar cuenta en absoluto si la clave primaria es de 20 o 30 atributos, no se van a dar cuenta. Si se dan cuenta en sistemas grandes. Pero de vuelta, olvídense de eso por ahora, porque en la materia no lo vemos. claro. Van a ver de que nosotros a propósito en algunos casos le vamos a dar un enunciado de forma tal que ustedes tengan que colocar una clave primaria que a lo mejor está compuesta por 5 atributos. Fíjense, una clave primaria compuesta de 5 atributos, pero es una sola clave primaria. Cuando se define la tabla en el motor de base de datos, tengo posibilidad de definir una sola clave primaria. No puedo definir varias claves primarias porque por el sentido que tiene la definición. Sí podemos tener varias claves candidatas. De todas las claves candidatas que tenemos, o sea, son todas aquellas que cumplen la condición, que cumplen con las características, con las propiedades como para poder ser clave primaria. Se cumplen con la unicidad y cumplen con la minimalidad. Ahora, lo que hacemos es, decimos, estas son todas las claves candidatas, elegimos cuál es la que nos conviene usar, esa es la clave primaria, y las que no elegimos de las candidatas pasan a ser claves alternativas, que les podemos dar algún uso particular. Con respecto a cuando hacemos la normalización, vamos a ver que muchas veces normalizamos, pero después en la práctica no usamos la normalización. A lo mejor reemplazamos esta sucursal, el número de factura o el detalle de la factura por un único valor. Pero eso lo hacemos porque de la forma en que guardamos la información o por la tecnología o por la forma en que estamos trabajando los datos, el patrón que estamos utilizando, amerita organizarlos de esa forma. Por eso, acá es muy importante diferenciar. Por ejemplo, si yo tengo los atributos suficientes para decir que la clave primaria es sucursal y número de factura, a propósito, estoy contando que el enunciado me dice que las facturas, se van a encontrar mucho con, podemos tener el mismo número de factura en distintas sucursales. ¿Para qué? Para que ustedes modelen algo como lo que estamos viendo, que tiene como clave primaria, sucursal y número de factura. Porque lo que queremos es ver si entienden el concepto y son capaces de construir una clave primaria de ese tipo. A los fines de la implementación, quizás desarrollan un sistema donde a la factura es un objeto y ese objeto tiene como identificador de objeto un único número. Les va a pasar que eso ocurre muy habitualmente y después el número de factura y la sucursal son otros datos más. Y la clave primaria de la tabla es ese número que generaron como identificador de los objetos. Pero es por la forma particular en que se implementa el sistema. Nosotros no vemos la implementación del sistema, es más, si ante estos datos, con estos atributos, y colocaran ID de factura como la tabla construida, lo corregiríamos como que está mal. ¿Por qué? Porque están generando un número autoincremental o un número extra, un atributo extra para colocar como clave primaria cuando tenemos que trabajar solamente con los atributos que nos dan, no con otros atributos. Ese es el chiste. Dado los atributos que nos dan, organizarlos de forma tal que cumplan la primera, la segunda o la tercera forma normal según se pida.
vamos a un ejemplo de clave candidata. Por ejemplo, si tengo que identificar, me dicen cuáles podrían ser las claves, cuáles son factibles de ser claves primarias de una tabla de personas donde tenemos datos como tipo y número de documento, matrícula, porque todos son profesionales, o casi todos son profesionales, legajo, porque se registra un legajo para cada uno de ellos, todos tienen legajo. Tenemos también el quill, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si todos esos atributos van a tener valor. ¿Por qué? Porque la clave primaria no acepta que ningún componente, o sea, ningún atributo sea nulo. Entonces me tengo que asegurar que todos esos atributos que nombré identifiquen en conjunto, o sea, de a pares, de a 1, de a 2, de a 3, de a 4, identifiquen unívocamente la tupla, la fila, y además que nunca sean nulos. ¿Sí? Vamos a ver que algunos datos pueden ser nulos, pero no cuando forman la clave primaria. Entonces, en función de eso ya me permite afinar la lista y decir, de esos que le nombré, por ejemplo, si no todos tienen matrícula, hay alguno que no es profesional o es profesional pero no tiene matrícula, entonces la matrícula no se haría clave candidata, porque no cumple con las condiciones. De las que quedan, dijimos tipo y número de documentos, si cumple, el legajo supongamos que cumple, el quit también cumple, tenemos 3. De esas 3, elegimos una, y es más fácil de que uno, cuando viene el cliente, le pregunta el tipo y número de documento y todos se acuerdan, o es más fácil no por legajo, o es más representativo este o aquel. Entonces, en base a eso, es que se elige una clave primaria, una clave candidata. Supongamos elegimos tipo y número de documento. Entonces, esa es mi clave primaria, y los otros 2 claves candidatas pasan a ser alternativas. Explica explica un poco este ejemplo, la diferencia entre una clave y otra. Sí, profe, se entiende. Bien, vamos a ver, ¿hay algún comentario más? La factura no se identifica solamente por el número de factura, sino por el número de sucursal y el número de factura. Porque en diferentes sucursales la numeración empieza de nuevo, desde 1 o lo que sea, por lo que se repite el número. Claro, en algunos casos les vamos a decir que lo que, por ejemplo, el caso más común es el del tipo y número de documento. Hay, para ustedes a lo mejor ya no, porque ya hace un buen rato que los números de documento, que a todas las personas de nacionalidad argentina se les asigna el número de documento, entonces es más difícil encontrar que un número de documento esté repetido. O sea, si está repetido un documento, un DNI, hay un error, un problema de inconsistencia. Pero lo real es que debería haber 1 a 1, una relación 1 a 1 entre un documento, un DNI y una persona. En otras épocas lo que ocurría era que algunos le daban, la forma en que se daba los documentos no estaba centralizado. Entonces, en un lugar le daban libreta cívica, en otro le daban documento, en otro le daban libreta de enrolamiento. Entonces podía ocurrir que tuvieran como número de documento en sí el mismo número de documentos, pero que para uno fuera libreta cívica y para otro fuera DNI. Entonces, en esos casos, como se podía repetir el número, no el tipo, sino el número, para poder identificar unívocamente a la persona, hacía falta tanto el tipo como el número de documento. Por eso es que, en general, se trabaja con que la forma de identificar es conjunto de los 2 tipos y número de documento.
Agustín pregunta, ¿se podría crear una tabla cliente y usar en la tabla factura el código del cliente? Porque si borro un registro de la factura, en la tabla factura se pierden los datos del cliente. Bien, eso es un problema de actualización, que está presentado un poquito más adelante en la Firmina. No había visto que le había respondido, Mati. Voy contestando. Yo supongo que Está las bien. preguntas que van por el Bueno. chat son preguntas que no tienen prioridad. Recuerden, si tienen una duda urgente, interrumpan la charla, abran el micrófono y pregunten. Si ustedes escriben, yo supongo que son preguntas que van saliendo así, que se pueden ir contestando sin apuro. Si no, levanten la mano o interrumpan tranquilamente, que esta charla se hace mucho mejor con sus preguntas. Bárbaro, nos estamos acomodando también con cómo nos distribuimos. Perfecto, Mati. Entonces, ya vimos cómo separamos y que nos quedó, para que nos queden atómicos y monovalentes, tuvimos que armar dos tablas, la tabla de factura y la tabla de detalle de factura. En cada intersección de fila-columna revisamos de que los atributos sean atómicos y lo son, entonces pasamos. Fíjense que tenemos definida la clave primaria para la factura y tenemos definida la clave primaria para el detalle de factura. Como tengo varios artículos en la misma factura, no me alcanza con sucursal el número de factura para identificar unívocamente una fila de la acción de detalle de factura, sino que tuve que agregar otro atributo más, y ahora la clave está compuesta por sucursal, número de factura y código de artículo, y es mínima porque no puedo sacar ninguna de ellas, ninguno de esos atributos. En la Firmina anterior veíamos el encabezado con datos. Acá vemos la forma en que generalmente le vamos a pedir que nos resuelvan el ejercicio. No le vamos a pedir que le pongan datos, salvo en algún caso particular, sino que les vamos a decir, bueno, dame las tablas normalizadas en primera, en segunda y tercera, o las relaciones. Entonces lo que hacen es construir un cuadradito, un rectángulo que tiene un encabezado, el nombre, y tiene como encabezado de la relación, en realidad son cada uno de los atributos que componen la relación. Y es necesario que indiquen de ese conjunto de atributos cuáles son los que componen la clave primaria. Y se denota con una línea vertical del lado izquierdo acompañado por PK, para indicar que es la clave primaria. Otro tipo de clave con la que vamos a trabajar son las claves foráneas o foreign key, que vamos a aprovechar que tenemos acá los datos para ver para qué nos sirve. ¿Cómo hago para relacionar la factura con su detalle? Parte de la clave primaria de detalle factura es sucursal y número de factura, que o casualidad coincide con lo que es la PK en la factura. Entonces la forma en que yo voy del detalle de factura a la factura es a través de esos dos atributos, sucursal y número de factura, que se pueden llamar igual o no, se pueden llamar distinto, porque cuando yo creo la tabla le digo tal campo y tal campo referencian a tal tabla, eso hace de que se puedan llamar distinto, y de esa forma conecto a las dos tablas. Vamos a ver que vamos a conectar de esa forma muchas tablas. Entonces, ¿cómo denotaríamos la FK? A través de una raya vertical, ya lo vamos a ver más adelante, y del lado izquierdo se coloca FK. Ya vimos la primera forma normal. La segunda forma normal dice que una relación está en segunda forma normal, sí, solo sí, está en primera forma normal, y además todos los atributos no clave dependen por completo de la clave primaria. ¿Cuáles son los atributos no claves? Son los que no son la clave primaria. Por ejemplo, en la tabla de facturas, fecha de pago, forma de pago, código de cliente, nombre de cliente, apellido de cliente, total, etc. Entonces,
nos dice de que dependan por completo de la clave primaria. Ahí tenemos, para poder analizar esto de depende por completo de la clave primaria, sabemos lo que es la clave primaria, nos falta ver qué es que dependen. Dependen es que existe una dependencia funcional. La dependencia funcional también es lo mismo que han visto en matemática, cuando han visto funciones, donde tenemos que un conjunto de un lado, un conjunto del otro, y cuando hay una dependencia 1-1 entre los dos conjuntos, tenemos una función. Entonces, dado una relación, un atributo depende funcionalmente de otro atributo. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía como R de X determina funcionalmente R de Y, siendo X e Y atributos. Significa entonces que un solo valor de Y está asociado a un solo valor de X. Si cambia uno, cambia el otro. Lo van a ver también como otra definición donde dos tuplas de una relación, si el valor es el mismo, entonces se corresponde con el mismo valor de Y. O sea, no puedo tener dos personas con el mismo número de documento y distinto nombre, porque hay una dependencia funcional entre el número de documento y el nombre y apellido de la persona. Ahora esta es la dependencia 1-1. Es más importante o más nos sirve cuando hablamos de dependencia funcional completa, porque la dependencia funcional completa habla de la dependencia entre dos atributos con respecto a la clave primaria. Entonces vemos que, por ejemplo, cliente depende funcionalmente completa, tiene dependencia funcional completa con número, con un número de factura. La fecha de la factura tiene dependencia funcional completa con el número de factura y el total tiene dependencia funcional completa con el número de factura. O sea, ahí, dado un atributo que es la clave primaria o un conjunto de atributos, vamos analizando todos los que no son no clave, cliente, fecha, total, cómo son con respecto a lo que es la clave primaria. En este caso está el cuadrito con un atributo, pero bien pueden ser varios atributos porque la clave primaria muchas veces es compuesta. Entonces, acá tenemos del lado izquierdo, la clave primaria. Y del lado derecho tenemos todos los atributos que no son clave. Entonces, por cada uno de ellos empiezo a analizar. Nombre de artículo, depende de sucursal, número de factura y código de artículo, o depende de un subconjunto de la clave primaria. Acá claramente podemos ver que el nombre de artículo depende del código de artículo, porque lápiz es siempre el código 1. Si cambio al código 2, ya no estoy hablando de lápiz, sino que estoy hablando de goma. Entonces, eso me da la pauta de que tengo una dependencia. La dependencia funcional no es completa con respecto a la clave primaria, sino un subconjunto. Eso en la práctica es que tengo que sacar esos atributos y ponerlos en otra tabla. Lo mismo hago con la cantidad de artículos, con el precio del artículo y con el subtotal del artículo. A ver, ejercitemos. La cantidad del artículo, ¿es del artículo o de la clave primaria? De la primaria, profe. Es del artículo. De la clave primaria. Si fuera la cantidad del artículo en esto, sería del artículo. Pero la cantidad del artículo que se compró en una factura particular depende de toda la clave primaria. Así lo vamos analizando. Entonces, como no depende, lo mismo, y tiene un análisis particular el precio, lo que hacemos es sacarlo. Fíjense, vamos a ver el tema del precio. Sacamos todos los atributos que dependen del número de artículos, lo dejamos en una tabla aparte. Entonces tenemos que el nombre del artículo depende del número de artículo, el precio del artículo, el último precio es este precio U, el último o el precio actual del artículo. Mientras que el precio FAC
que es el precio que tenemos en el detalle, es el precio del artículo en la factura. Se fueron a comprar hace 2 años un par de zapatillas y seguramente las pagaron a 3.000 pesos. Y ahora esa misma zapatilla, si voy a la tabla de artículos, sale de 12. Pero si voy al detalle de la factura, para el mismo código de artículo, el precio seguramente es menor o distinto. Entonces, estamos guardando, no es que guardemos la misma información en 2 partes, sino que en un caso estamos guardando la información actual y en otro caso estamos guardando la información, el precio del artículo para una determinada factura. ¿Se entiende la diferencia? En otros casos vamos a necesitar, en vez de guardarlo en el artículo para no perder todos los precios, vamos a necesitar, vamos a guardar un histórico de precios. Entonces, fíjense cómo, si la necesidad es distinta, porque yo necesito guardar no el último artículo, sino todos los precios que tuvo, acá estoy guardando los precios, el último y todos los precios que tuvieron en una factura. Es decir, que si la zapatilla estuvo 1 año sin venderse y tuvo variaciones de precio a lo largo del año, pierdo esas variaciones porque no tengo ningún detalle de factura. Entonces, lo que tengo que hacer es guardarla como, guardar un histórico de esos precios si es que quiero tener todos. Entonces, así analizamos cada uno de los atributos y nos quedan conformadas 3 tablas donde hemos separado los atributos que dependen de un conjunto de la clave primaria, armamos otra tabla, para cada caso definimos cuál es la clave primaria y ahí al ir armando otras tablas, lo que tenemos que ir haciendo es definir o denotar las claves foráneas. Fíjense que ahora ya aparece claramente en detalle el código de artículo, que es FK, apunta, es una foránea porque apunta a la tabla de artículos y en el caso esta ya la habíamos visto, en el detalle, para ir a ver ese detalle de qué factura es, voy con el número de sucursal y número de factura. También analizamos las diferencias de precios, ¿sí? ¿Podría por favor definirle cómo es, o sea, qué es la clave foránea? ¿Es un subconjunto de la clave principal? No, ya lo vemos. Déjame que repase algo que me parece que me olvidé de decirles. Y lo vemos. Disculpe, otra pregunta. Usted Sí. cuando tiene la clave foránea, ¿cómo hace para ver rápidamente a qué tabla está apuntando? Porque cuando lo escribimos en el motor de base de datos, le decimos, estos atributos apuntan a esta tabla. O sea, establecemos la relación entre una tabla y otra, como si fuera una flecha quedan en el motor también visualmente, las ven, si se ve el diagrama de la base de datos, podemos ver cuáles están conectadas con cuáles. A nivel de la estructura de la tabla, se le marca cuál es clave primaria, cuáles son foráneas, y las foráneas es esta, que ya volvemos a repasar la definición, de qué tabla a qué tabla van, o sea, de dónde es el origen y cuál es el destino. Ya lo vemos con un ejemplo. Sería bueno Acá, aclarar en este momento por algunas preguntas que están haciendo en el chat, que este es un modelo de análisis de datos diferente a orientación a objetos. Les puede complicar la vida porque lo ven en el mismo año del cursado de la materia, pero es totalmente diferente. Por ejemplo, un compañero pregunta, ¿las tablas serían como clases? Totalmente diferente. Las clases en un modelo orientado a objetos son modelos agregados de información. Por ejemplo, una clase puede tener set de datos o una subclase dentro. O sea, una clase conoce otras clases, anida información, o sea, agrega información. El modelo relacional desagrega información. Van a ir viendo que estamos separando.
se desagrega la información para poder almacenarla de una forma que quede consistente, en una forma mínima, reduciendo la redundancia de datos, reduciendo el almacenamiento. Y luego, para obtener la información, se hace un proceso de agregación de la información, se junta de nuevo y se muestra en un listado, un papel, una pantalla. Eso lo vamos a ver más en la segunda parte de la materia, con el lenguaje de consulta estructurado de SQL. Por ahora, lo que estamos haciendo es diseñando los datos y lo estamos desagregando. Entonces, por eso es muy diferente el modelo orientado a objetos. Entonces, teóricamente es muy importante que lean bien orientación a objetos y que lean bien la bibliografía de lo que es el modelo relacional para que puedan diferenciarlos. También una cosa interesante es que cuando programan o trabajan en algún software, hoy en día muchos software son orientados a objetos, los software de programación. Y después, si quieren persistir el objeto, lo más común en el mercado es utilizar una base de datos relacional. Entonces ahí tienen una impedancia, una diferencia entre el lenguaje de programación y el almacenamiento de datos, y eso se hace después con una traducción. Pueden hacer clases intermedias que traducen toda esta información agregada de las clases, la desagregan en tablas. Hay software que lo hacen automáticamente, le hacen las clases automáticamente, o lo pueden hacer a mano. Muy importante esa pregunta, estuvo muy bien porque justo lo ven en el mismo momento de la materia. Entonces, por ejemplo, acá en base de datos no hay punteros ni referencias a memorias como en C, como en C++, y no son clases. Eso está buena la aclaración, estaban justo preguntando en el chat. Suele ser, bueno, por ahí si lo dicen en una clase y confunden el nombre y dicen relación, dicen clase en lugar de relación, ocurre muy a menudo, en una clase pasa. Pero ojo con eso porque por ahí hacen la relación en que a veces una relación termina representada en una clase, no siempre, y escriben o pueden tener una pregunta donde la respuesta no puede ser clase, sino que tiene que ser relación. Aparte, y muy interesante la pregunta de Nicola, que pregunta, ¿se pueden guardar objetos en una base de datos? El problema acá es el concepto base de datos. Hay muchas bases de datos, puede haber bases de datos, van a ver en el teórico, jerárquicas, en red, hay bases de datos orientadas a documentos, hay bases de datos también orientadas a objetos, pero son para diferentes problemas. Entonces, en nuestro caso esto es una base de datos relacional. Entonces vos decís, ¿se pueden guardar objetos? No. Así como objetos de orientación a objetos. Sí, en una base de datos le llamamos a objetos a las tablas, a los atributos. Son objetos de la base de datos, pero como si fueran cosas de la base de datos, pero no es con el concepto de orientación a objetos. Entonces, en este tipo de base de datos, lo que vamos a ver en la materia es el paradigma de relacional, que no es orientado a objetos. Luego, en los motores, en los productos, van a poder ver que pueden hacer cosas así como guardar objetos en diferentes productos. Este es el producto de modelo relacional. Así que es interesante volver al título porque eso es lo que nos cambia mucho la forma de ver, como estamos explicando cómo guardar los datos. Ya vemos de todas las posibles bases de datos que hay, solamente la base de datos relacional, que tiene esta estructura de encabezado, cuerpo, y los atributos son solamente eso, atributos y no objetos que podrían contener, no objeto puede contener lo que se imaginen. Entonces, acá no, está bien definido, tiene que ser de un dominio bien definido. Me había salteado en algún momento esta parte a propósito, para que una vez que hemos visto cómo va cambiando la información, cómo se va distribuyendo, cómo vamos armando las tablas, nos va a ser más fácil ver cuáles son los problemas de actualización que tenemos cuando no normalizamos. Por ejemplo, si borramos una factura, en este caso la 1500, como no tenemos otra factura del cliente Juan Álvarez, perdemos los datos del cliente. Ese sería un problema de actualización. Después tenemos problemas de redundancia, porque podría, y de inconsistencia. Redundancia porque el mismo dato está muchas veces cuando
con tenerlo una sola vez sería mejor, porque nos evitaría problemas de consistencia. Por eso los problemas de consistencia, que la base de datos no refleje lo que en la realidad ocurre. Si yo guardo que la factura tiene fecha, la primera fila, 1 del 1, y para la misma factura le pongo en el segundo renglón 1 del 2, después cuando lo analice voy a decir, pero la fecha al final ¿cuál es? ¿Es 1 del 1 o es 1 del 2? Y la fecha real, lo que es consistente con la realidad, es solamente una. Otro problema es que no es posible guardar clientes sin factura, porque me requiere que tenga toda esta información, o requiere que si por ejemplo la clave primaria es fuera de determinada forma, no podría guardar un cliente sin tener una factura asociada. Lo que en la realidad no ocurre, porque podría tener clientes sin factura. Volvemos para repasar y para ver el tema de lo que quedamos, que es la clave foránea. En una relación, sí. Acá, ahora una vez que está normalizado, ahora vamos a ver que cuando está en tercera forma normal, tranquilamente podemos borrar la factura y a los datos del cliente los seguimos manteniendo. Ya hacia el final lo vamos a ver. Entonces, fíjense acá. Yo tengo, para esto es útil por ahí ponerle, hacer una prueba de escritorio o anotarse en un Excel o en un papel, hacer el dibujito de las filas y las columnas, ponerle a las columnas nombre, son los atributos, y en las filas ponerle datos para ver cómo se relacionan. Número de artículo, supongamos que tenemos el artículo 1, 2 y 3. Y el 10. El 1 es lápiz, el 2 es coma, el 3 sacapuntas y el 10 es cuaderno. Entonces, cada uno tiene su código, cada uno tiene su nombre, cada artículo y su precio relacionado. Ahora, cuando yo guardo el detalle de la factura, digo de qué factura es y no guardo tantos detalles de factura, tantas filas de detalle, tantas filas de factura como de detalles tenga, sino que guardo una sola fila de facturas con la sucursal 1, el número de factura 500, la fecha 1 del 1 del 2016, el código del cliente es uno solo, el nombre del cliente es uno solo y el apellido es uno solo. En el detalle, si compré 3 o 4 artículos, ¿cuántas filas de detalle voy a tener? Voy a tener tantas filas de detalle como artículos tenga en la factura. En el caso de la 1500 voy a tener 3. Entonces, desde el detalle yo puedo ir, desde cada una de las filas del detalle, yo puedo ir a la factura y ver cuál es quién compró, en qué fecha. Y también puedo ver desde el detalle más datos del artículo. Por ejemplo, el nombre del artículo, que lo acabo de sacar porque tengo una dependencia no completa con respecto a la clave primaria. Entonces puedo ver que el artículo 1 es el lápiz, el artículo 2 es la goma, etcétera, etcétera. Entonces, la clave foránea, fíjense que puede ser un atributo, como el código del artículo, que llamando así igual o distinto, en este caso a propósito está distinto, fíjense en la tabla de detalles se llama código de artículo y en la tabla de artículos se llama número de artículo. Se podrían llamar igual si lo importante no es el nombre, sino que sean del mismo tipo. Entonces, cuando yo defino la tabla de detalle, lo que hago es decirle, está compuesta por estos atributos con esta clave primaria, y le digo que el código de artículos referencia o apunta a la tabla de artículos. Lo mismo con sucursal y número de sucursal, acá son dos atributos, volviendo a la definición, la clave foránea entonces es
un atributo o un conjunto de atributos que apuntan o hacen referencia a otro atributo, a otra tabla, donde esos atributos en la otra tabla son clave primaria. Porque hay una relación de correspondencia entre lo que yo tengo como foránea y lo que yo tengo como... En algunos casos, la foránea puede aceptar valores nulos. No en este caso, donde está compuesta por sucursal y número de factura, porque en este caso, como forma parte de la clave primaria y la clave primaria no puede ser nula, la foránea tampoco puede tener ningún componente nulo. El código de artículo también, como forma parte de la clave primaria, no puede ser nulo. Pero en otros casos, ya vamos a ver cuando separemos el cliente, yo podría tener que generar una factura sin saber el cliente. Muchas veces ustedes van a comprar y en la estructura de la base de datos del negocio tienen código de cliente para guardarlo. Pero por una cuestión de apuro, una cuestión de costumbre, no guardan el dato del cliente, entonces ese dato queda nulo. Significa de que ha quedado una factura donde no se conoce quién es el cliente. Pero lo mismo mantengo la relación entre código de cliente y cliente. Es decir que tengo la clave foránea a veces puede ser nula. En los libros van a ver un ejemplo muy común es cuando alguien entra a trabajar en una empresa, a medida que va pasando por los distintos sectores donde se le va dando de alta, donde se lo va registrando, lo primero que se hace es crearlo como empleado. Se lo crea en la tabla de empleados y hay otra tabla de departamentos para saber este empleado a qué departamento corresponde. Y al principio, quizás cuando recién se le da de alta, no se sabe a qué empleado, el área que lo da de alta no sabe a qué departamento va a estar destinado. Entonces, por ahí por un par de días, ese dato queda el número de departamento nulo y después cuando se lo asigna, ese número de departamento se corresponde con un número de departamento que sí existe. Lo importante con respecto a la clave foránea es que puede ser nulo, sí, pero una vez que tiene valor, tiene que tener correspondencia con la clave primaria. Es decir, yo no puedo tener una sucursal 3 y número de factura 500 si la sucursal 3 no existe, o en el ejemplo no puedo tener un detalle para una factura que no exista. Este detalle tiene que tener su padre, que es la factura propiamente dicha. Ahí se aclaró un poco más el concepto de foránea. Lo mismo a esto lo vamos a repetir un montón de veces con un montón de ejemplos. Así que sí, lo importante es que también vayamos viendo y seamos conscientes de que hasta ahora vamos separando los atributos en distintas tablas, pero también es muy importante ver la cardinalidad que hay entre las relaciones. Esto es, una factura, ¿cuántos artículos puede tener? Una factura, vamos a definir un conjunto de, al final se terminan haciendo reglas mnemotécnicas, donde en función de cómo son las relaciones entre los atributos, la cardinalidad que haya entre ellos, eso me va a determinar si el dato va en una tabla o si va en otra tabla. Y vamos a ver que hay estructuras tipo. Por ejemplo, en este caso, tenemos que una factura puede tener uno o más artículos. Y un artículo puede estar en más de una factura. Entonces, lo solemos expresar como que hay una relación N a M, o una relación muchos a muchos. Cuando tenemos relaciones muchos a muchos, termina habiendo tablas intermedias que permiten relacionar las dos tablas, como en este caso, donde yo tengo detalle que permite relacionar a los artículos con su correspondiente factura, al nombre del artículo con su correspondiente factura, y a una factura con todos los artículos que le contienen. Entonces, vamos a tener muchos casos como este, donde cuando tenemos relaciones muchos a muchos,
lo que hacemos es crear una tabla intermedia donde, o casualidad, la foránea de una tabla es la primaria de la otra, y la foránea de código de artículo apunta a artículos. Esto es que la tabla de detalle está representando esa relación muchos a muchos entre factura y artículos. Mientras que cuando yo tengo una relación 1 a 1 entre los atributos, esos atributos tienen que ir en la misma tabla. Por ejemplo, una factura determinada, la factura 1 de la sucursal 500, tiene una sola forma de pago. Entonces, la forma de pago va en la tabla de facturas con número de factura. Si nosotros colocamos, como para ver la importancia de colocar los atributos donde corresponden, si yo coloco un atributo en una tabla que no corresponde, lo que estoy haciendo es modelar otra cosa. Estoy resolviendo otro ejercicio. Es como cuando en matemática o en álgebra tenía que resolver un ejercicio combinado donde tenía llaves, paréntesis, corchetes, y yo le pifiaba y no resolvía bien un corchete y una llave y me daba otro resultado. Bueno, esto es un modelo matemático también. Ya vamos a ver que la normalización tiene aplicado una serie de operaciones que no son más que las consultas que vemos en el segundo cuatrimestre. Entonces, como modelo matemático como tal, tiene que ser preciso. Si no, estamos resolviendo otra cosa. Y es muy notable cuando no tienen claro el concepto de que por las dudas le agregan un atributo más al detalle, por las dudas lo ponen como un autonumérico, por las dudas ponen el atributo en esta tabla y en esta otra tabla. Está siendo redundante, va en una o en otra. Entonces, claramente nosotros cuando los evaluamos nos damos cuenta si nos están guitarreando cuando están resolviendo un ejercicio, para que se eviten el trámite, digamos. Bueno, estamos con la segunda forma normal. Vamos a la tercera. La tercera forma normal nos dice que una relación se encuentra en tercera forma normal si solo si está en segunda, y los atributos no claves dependen en forma no transitiva de la clave primaria. Entonces tenemos que ver cuál es el no clave, ya sabemos qué es, nos falta ver qué es no transitiva. Transitivo es lo mismo que hemos visto también en matemáticas. A depende de B, B depende de C. O sea, cuando tenemos ese tipo de relaciones y decimos, si A entonces B, entonces C, A entonces C depende de A, esto es lo mismo. Tenemos una tabla, la tabla de factura, donde podemos ver que el atributo nombre de cliente depende del código de cliente, porque hay una relación 1 a 1 entre un cliente tiene un solo nombre, un cliente tiene un solo apellido. Entonces, identificamos de lo que nos quedó en la segunda forma normal, qué atributo depende de otro atributo que no sea parte de la clave primaria. En este caso, el nombre del cliente depende del código del cliente. Y código de cliente sí depende de la clave primaria completa. Entonces acá claramente tenemos una dependencia transitiva. Cuando identificamos una dependencia transitiva, lo que tenemos que hacer es eliminarla. ¿Cómo la eliminamos? Creando otra tabla. Esto nos va a terminar definiendo otra tabla, que es la tabla de clientes. Entonces ahora la normalización cambió y hemos agregado una tabla nueva que es clientes, que tiene nombre de cliente y apellido de cliente. Entonces, en factura agregamos una referencia o una clave foránea a la tabla de clientes. Y acá es importante ver que el código de cliente, esto también nos está permitiendo ver que cuando yo tengo un conjunto de tablas, puedo ir tanto del enunciado a las tablas y ver si está bien lo que estoy modelando, como a partir de un conjunto de tablas definir el enunciado. O sea que hay una dependencia funcional, digamos,
completa entre lo que es el enunciado y su resolución. Puede haber más o menos una tabla a los fines de que a veces una está un poco más, ha ido a mayor nivel de granularidad de los datos, pero las tablas centrales o núcleo del problema, todos deberían llegar a la misma cantidad de tablas con la misma estructura, o muy similar. Y esto, por ejemplo, que nos dice que la factura tiene, una factura tiene una sola forma de pago, tiene una fecha, y que una factura tiene un cliente, pero varios clientes pueden estar en, un mismo cliente puede estar en varias facturas. Entonces fíjense que el tener el código del cliente en la factura me está denotando eso. Una factura tiene un cliente, pero que un cliente puede estar en muchas facturas. Si yo tuviera, en lugar del código del cliente en la factura, tuviera el código del cliente, tuviera en la tabla de clientes el número de factura, ahí lo que estoy modelando es que un cliente tiene una sola factura. Entonces fíjense cómo esto de poner un atributo en una tabla o en otra me cambia totalmente el modelo de lo que dice o del requerimiento del enunciado que tiene mi sistema. Entonces nunca supongamos, nos atenemos a lo que dice el enunciado y si no preguntamos. Profe, Sí. ¿podría regresar a la otra filmina para ver la dependencia transitiva? Porque no me quedó claro. Sí. El nombre del cliente, hasta la segunda forma normal, fíjate acá, teníamos que el nombre del cliente, veníamos viendo solamente cómo era la relación de cada atributo, fecha de pago con respecto a la clave primaria. Forma de pago con respecto a la clave primaria. Código de cliente con respecto a la clave primaria. Si hay una dependencia funcional completa. O sea, si para un número de factura tengo una fecha de pago, si esta fecha de pago es de esta factura, el código de cliente es de esta factura, el nombre del cliente es de esta factura, sí, hay una relación 1 a 1. Hasta ahí estamos bien. Y que no dependa de un subconjunto. Después me voy a ver si de los que son no clave, que son fecha, factura, forma de pago, código de cliente, nombre de cliente, si entre ellos existe alguna dependencia. Y claramente hay una dependencia entre el nombre de cliente con respecto al código de cliente. Entonces, cuando me doy cuenta de esa dependencia, es que hay una dependencia transitiva. O sea, la dependencia, mejor dicho, existió siempre. Lo que estoy haciendo en la tercera forma normal es identificar esta relación y quitarla. Esto ahora lo estamos haciendo en 3 pasos. Ya van a ver que a medida que ustedes adquieran práctica, pasan de leer el enunciado o de resolver, pasan directamente a la tercera forma normal, porque lo vamos haciendo como un proceso de maduración donde se va haciendo automático. Es como cuando sumamos y multiplicamos y en una operación hacemos algunos cálculos mentales y lo escribimos todo en la hoja. Acá ocurre lo mismo. Cuando observamos, cuando construimos todas las tablas y analizamos en la segunda forma normal, si cada uno de los atributos, para cada tabla, cada uno de los atributos no claves, si se corresponde con la clave primaria, si hay dependencia funcional transitiva y las eliminamos todas, nos quedan construidas, en este caso, 4 tablas. Como hemos ido moviendo atributos de un lugar a otro, hemos ido definiendo claves foráneas, acá lo importante es que hay que pararse en este punto y volver a ver. Cada tabla está en primera, está en segunda, está en tercera. Bueno, una vez que hago esa revisión, estoy en condiciones de entregar el ejercicio y de decir, ya está listo. Hay algunas consideraciones a tener en cuenta. Hay atributos que son calculables. Esto tiene que ver con la implementación, pero como nosotros no llegamos a la implementación, entonces lo que hacemos es, definimos para toda la cátedra, es que los atributos que son calculables no se guardan. Por eso es que teníamos un total en factura, un subtotal en detalle, y acá lo hemos quitado. Esto es porque son atributos que se pueden calcular.
yo puedo multiplicar para una factura y un código de artículo, yo puedo calcular precio por cantidad y saco el subtotal. Sumo todos los detalles de una misma factura, todos los subtotales, y obtengo el total. Entonces claramente son calculables. Cuando son calculables, si el enunciado no me dice lo contrario, no los guardo. Por eso es que están sacados. Sería un error colocar un dato calculado. Otro dato calculado es la edad. Si yo tengo la edad, ¿cómo calculo la edad? A partir de la fecha de nacimiento. Entonces, o cómo calculo la antigüedad de un empleado a través de su fecha de ingreso. Entonces, estoy atento a esos datos calculables y pongo el atributo que corresponde o no lo coloco. En algunos enunciados, por ejemplo, porque precisamente queremos guardar el total, lo hacemos, va a estar explícitamente el enunciado. Les va a decir, se requiere guardar el total de la factura. Entonces, solamente en ese caso lo guardamos. Además, bueno, estos atributos calculables, como les decía, no se registran a menos que sea necesario. ¿Cuándo? ¿Por qué en algunos casos en el enunciado sí le vamos a decir que se guarden? Supongamos de que es un hiper que trabaja, o una multinacional que trabaja con ventas en línea todo el tiempo, y quiere sacar reportes de las ventas en el último minuto. Entonces, si estimáramos o supusiéramos que tenemos alguna limitación con respecto al procesamiento de los datos, por ahí nos convendría tener esos valores precalculados para poder calcular más rápido los reportes. Entonces, para ese tipo de fines, o para un fin específico de implementación, es que a veces en el enunciado se les dice, se requiere guardar el campo total. Entonces, en el enunciado claramente se les va a decir cuándo un campo calculable se quiere guardar. Si no, regla general, si es calculable, no lo guardo. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe, está claro. Bueno. Sí, profe. Lo que hemos visto es un ejemplo tipo. Es un ejemplo tipo donde hemos, a partir de un conjunto de datos, pasamos de algo que estaba todo en una misma tabla a un conjunto de 4 tablas que están en tercera forma normal. Analizamos las relaciones que hay entre estas tablas, vimos cómo puedo ir de una tabla a otra. Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda la primera parte de la materia con respecto a normalización. Vamos a ir viendo distintos ejercicios, como les dije, vamos a ver si vamos a hacer preguntas para ver si entendieron el teórico. Es necesario que vayan internalizando esto, entonces vuelvan a repasar la presentación, vayan a la bibliografía, no a los resúmenes, porque por un lado el resumen es la elaboración que hizo otro. Sí, a lo mejor el resumen me sirve para ver por dónde ir, pero es la elaboración que hizo otro. Para internalizarlo, para enriquecerme yo, tengo que leer el libro, mejor si consulto varios libros y digo, este lo ve así, este lo ve de otra forma. En la vida profesional es lo que les va a pasar, van a tener que poder decidir, recomendar, dar opciones, y eso se hace viendo distintas situaciones, distintas ideas, distintas bibliografías. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a resolver un ejercicio de la guía. La guía está en el aula virtual. No sé si ya se la han descargado, si no, dentro de la misma documentación que les di, dentro del mismo archivito que les di, hay uno que se llama GDA normalización, ejercicio 1 y tarea ejercicio 2. O sea, con esto, con el nombre yo les voy diciendo de que tienen de tarea hacer el ejercicio 2. Y muy importante, cuando se les da una tarea, se les da porque hemos visto la cantidad de conceptos suficiente como para que ustedes la puedan hacer. Y se les da esa tarea y no otra, porque también está bastante medido el tiempo
para llegar a término con todos los temas que tenemos que dar. Así que háganse la costumbre de hacer los ejercicios. Si no se pueden conectar en el momento de la clase, pueden haber tenido un problema en ese momento, la pueden ver a la clase de nuevo, pueden ver los ejercicios resueltos en YouTube, de docentes de acá del curso, de otros docentes. Como le decía Matías, es muy importante que todos hablamos el mismo lenguaje y tenemos acordado, aunque en la vida profesional tengamos distintas miradas, en lo que es el dictado de la materia, todos damos los conceptos bastante parecidos, o sea que pueden ir a leer material de otro docente sin problema, a ver material de otro docente. Pero bueno, es importante de que se tomen el tiempo de hacer los ejercicios, estudiar, porque es una materia que se van agregando un montón de conceptos, el teórico es gigante, y si no lo van viendo con tiempo, después no llegan, ni con el práctico ni con el teórico. Y bueno, no es una materia, como les dije, desde el lado de los ejercicios es matemático, y desde el lado del teórico también tiene mucha ejercitación, por más de que sea teórico, también tiene muchos ejercicios, y por otro lado, tiene mucho contenido teórico. Con respecto a las clases, el año pasado las grabamos y las subíamos a un Drive. No sé, en el caso de las clases teóricas, no sé cómo están haciendo. No sé si ya tienen algún lugar común donde estén guardando clases o documentación de clases. Si tienen algo definido, si no, le armo Es como el algún año lugar en la pasado, nube. profe. ¿Cómo? Es como el año pasado estaban subiendo en YouTube las clases grabadas de En otros YouTube, profes. claro, en YouTube Eso es lo que dijo el profe no de vamos, teórico. claro, en YouTube no vamos, si se genera contenido adicional, que es muy probable que se genere, va a haber contenido adicional en YouTube que es común a toda la cátedra. El año pasado lo que se hizo fue a los ejercicios, a los más importantes y en orden de complejidad, lo fueron resolviendo distintos docentes. Hay también muchos temas que, que tienen frecuentes dudas, que Matías el año pasado se tomó el trabajo de identificarlos y armar videos cortos viendo ese tema en particular. Todos esos temas está muy bueno poder repasarlos o verlos desde el canal de YouTube. En clase vamos a ver todo lo que tengan que ver, pero está bueno verlo de la forma en que está condensado, porque no hay interrupciones y en los videos se trabaja sobre un tema particular de punta a punta. Y son videos que han sido trabajados y revisados para ese concepto. Entonces, cuando vayan y vean un tema ahí, seguro que está bien y aporta un montón. Mientras que en la clase a lo mejor vamos y venimos sobre el mismo tema. Claro, lo que está subido en YouTube es una clase de cada tema. Por ejemplo, del teórico, en lugar de estar subido una clase de Sergio Quinteros, hay una subida del mismo tema de Roberto Muñoz, que es profe en otro curso. Y por ejemplo, de este tema de normalización, en lugar de estar la charla de Sole, hay una charla mía, dividida en 4 videos cortitos, sobre modelo relacional. Eso van a encontrar en YouTube. Esta clase en particular, vemos, vos Sole la suele subir a la clase nuestra particular. Yo la subo, sí, bien, a la clase, por si alguno no estuvo en clase, se le cortó la luz, 92. se quedó dormido, por lo que... Hoy están todos. Están todos. No sé si están dormidos, Bueno, ese es otro tema. Eso es. Ese es otro tema. Sí, en la clase son medio remolones a veces en este horario, porque cuando empieza la clase hay 50, después sube a un montón y después empieza a bajar. Por ahí dicen, total lo veo después. Traten de no dejar para después. Traten de aprovechar el tiempo, ordenarse, lo ven, siguen en orden, o por lo menos ven qué tema estamos viendo, se sacan las dudas, aprovechen a preguntar, y bueno, y después se organizan para estudiar como ustedes quieran. Lo que hacíamos, algo
tenga algún problema en la grabación, en general no me ha sucedido, es que la clase la subía clase por clase con el material que vimos, lo que resolvimos, se lo subo a un drive. Y en la autogestión o a través de algún canal de comunicación que tengamos, pero el formal es la autogestión, les voy diciendo, como anoche, acá por este medio hacemos el Zoom, les dejo acá esto corregido, o tienen tal fecha para entregar tal cosa, etc. ¿Estamos? Entonces después lo creo y por autogestión les digo dónde lo dejo. Acá tienen un extracto de la guía, fíjense, vamos a, este es un enunciado, el ejercicio dice gestión de datos, el primer enunciado, este ejercicio también está en la guía. Este ejercicio dice, ejercicio número 1, Videoclub Hollywood, la guía es la misma de siempre, solo que se le van haciendo retoques. Por ejemplo, Matías vio varios errores que había a medida que se van agregando a una resolución que no estaba, tenía algún detalle, entonces siempre se va revisando y cuando se saca la siguiente guía se corrige. Pero en general, de un año a otro es el compendio que teníamos más, si hubo algún cambio en la modalidad se agrega, algún cambio de curso, lo que sea, y se agregan más ejercicios. O sea, la guía es siempre acumulativa y se va corrigiendo. Los ejercicios que vemos son siempre más o menos los mismos, pero tienen para ejercitarse ustedes solos y para consultar un montón. Hay 100 y pico de páginas, tiene la guía. Tienen ejercicios de finales, ejercicios de parciales, tanto de teórico como de práctico. Bueno, lo que tienen acá en este documento es un ejercicio de la guía donde está el enunciado en este caso está acompañado de formulario, lo que no quiere decir que el formulario lo guardemos, sí tenemos que guardar la información para poder generar esos listados. Tenemos los distintos listados que nos pide, se trata de un video donde se alquilan películas. Entonces la idea es que ustedes lean el enunciado y a medida que lean el enunciado vayan planteando preguntas. Entonces lean el enunciado y tómense 1 o 2 minutos para ver qué dudas les surgen en base a la lectura del enunciado. Una vez que lo terminen de leer, piensen que lo que tendremos que hacer a continuación es identificar qué cosas son atributos, qué no, y después de esos atributos, esta es una forma de resolver, ¿no? Si hiciéramos un paso a paso en la resolución, que es lo que está descrito en este documento, está detallado qué cosas, para este caso, por qué algunas cosas las dejo y otras cosas las quito. ¿Por qué no guardo, por ejemplo, el nombre de la empresa? Porque es algo que lo podría tener dentro del programa e imprimirlo en el momento de generar la factura, entonces no tiene sentido guardar un registro con un nombre de una empresa que no va a cambiar nunca en el tiempo. Los nombres, por ejemplo, de los listados no tendría sentido guardarlos. Este título de periodo, en definitiva, es una fecha que en algún momento alguien ingresa un valor desde hasta, y en base a eso yo puedo calcular, pero no es necesario que guarde el listado. Entonces nos tomamos 5 minutitos para leer el enunciado e identificar o marcar, aunque sea mentalmente, cuáles se imaginan que son los atributos que componen las tablas o las relaciones. Y después vamos a pasar a la resolución, pasando por primera, segunda, tercera, forma normal. Vamos a ver el ejercicio resuelto, que es bastante simple.
Lo vamos a ver rápido, así que sí, les pido que después lo vean detalladamente. Esto de verlo así un poco rápido es porque cada uno de ustedes por ahí, de acuerdo a cómo hayan captado el concepto, van a necesitar volver a repasarlo. Entonces, para que tenga efecto, es necesario que tranquilamente lo lean y vean por qué una cosa, por qué otra, y para la próxima clase traigan las dudas que le hayan quedado con respecto a esto que vamos a resolver, y con respecto al siguiente ejercicio, que es el número 2, que ese sí lo tienen que traer de tarea. Lo traen de tarea y puede que se lo pidamos o no, pero se los damos de tarea, así que puede ser que le pidamos a alguno que lo resuelva, puede ser que lo resolvamos en conjunto, o puede ser que ocurra cualquier otra cosa. Ya vamos a ver. Yo particularmente, por más de que sean muchos alumnos, después me tomo el trabajo de ver qué han preguntado, me acuerdo de cómo van participando, entonces eso después llevo como un portafolio de los alumnos, así que anímense a preguntar, que la participación suma. Nos tomamos entonces unos minutitos para ir leyendo. Vayan preguntando a medida que leen. Profe, los datos de la factura que dice el domicilio, el tipo de factura, el IVA, Sí. ¿tendríamos que modelarlos? O sea, ¿son parte del enunciado? Sí, todo lo que tenés ahí es parte, está bien la pregunta, te marca con una B, entonces puede ser que ahí la pregunta sería, ¿todos son facturas de tipo B o puede haber factura de otro tipo? Entonces puede haber de distintos tipos. También con respecto a la condición del IVA, podemos definir que la condición del IVA podemos definir que la condición del IVA sea de un dato de la factura o que es un dato del cliente. Aquí debajo en la descripción vas a ir viendo qué observaciones hacemos de cada caso. Entonces, por ejemplo, la condición de IVA es un dato de la factura, bien podría haber sido un dato del cliente. En este caso lo vamos a tomar como que la condición del IVA es un dato de tipo de factura. ¿Responde? Sí, sí, muchas gracias. Para matricularse, según el curso, la clave es GDA-medio, a continuación el curso. En este caso sería GDA-medio 3K2.
Bien, ahí contestó Gabriela, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, la facturación no varía dependiendo de la categoría, ¿no? No se puede repetir el número de facturas dependiendo de la categoría. No, no. No dice nada, así que vamos por lo más simple. Condición de IVA, quid, ingresos brutos, condiciones de venta o condición de venta, el número de socio, el código de película, el nombre de la película, de qué categoría es, el nombre de la categoría, cuándo hay que devolver la película, y ahí me tendría que haber preguntado, ¿la fecha de devolución es la misma para todas las películas? O sea, todas desde que se alquilan tienen que devolverse a los 2 días o alguna puede devolverse a los 3 días. El importe de la película es el mismo para todas las películas o una es más cara que otra. El total lo tengo que guardar o no. Los listados hay que guardarlos. Cómo calculo los periodos. La cantidad de películas, fecha prevista de devolución, la fecha real en que se devuelve, los días de atraso, que es la diferencia entre cuándo se devolvió y cuándo estaba prevista, el total. En función de esto, es que a medida que voy leyendo, voy preguntando, algunas preguntas las hicieron, esto define, por ejemplo, si el número de factura es solamente el número de factura, me permite definir bien cuál es la clave primaria. Ahí, fíjense, en este caso no le vamos a poner datos, pero sí podemos ver qué valores son atómicos, qué valores son monovalentes. Por ejemplo, podemos separar el nombre y apellido, podemos separar el domicilio en calle y número. Y ya los datos estarían en primera forma normal. Algunas aclaraciones, remarqué en amarillo qué cosas vale la pena observar. Por ejemplo, no conviene guardar el nombre del videoclub, el nombre y el apellido del cliente no es atómico. El domicilio puede ser que les pidamos mucho detalle a nivel de domicilio, poco. Si no pide detalle, vamos a lo simple, calle y número. ¿Por qué conviene guardarlo en atributos distintos? Para que cuando hago una búsqueda, además de que son dominios distintos, cuando hago una búsqueda busco calle, colón, altura, entre el 5.000 y el 6.000, si los tengo guardados en distintos atributos, puedo hacer esa búsqueda, si no se me complicaría. La condición de IVA, aclaramos ya que es una condición de la factura. El quid es un dato que es del socio, los ingresos brutos es un dato de la factura. Y así, por ejemplo, la fecha de devolución de la película, vamos a establecer si la devolvemos siempre fijo o no, siempre la misma cantidad de días o no. El importe total de la factura no dice el enunciado que requiere guardarlo, entonces claramente es calculable. El periodo, el título, el listado de alquiler es algo que yo lo voy a generar cuando elabore el listado. El periodo es un valor que lo voy a obtener, como les dije recién, en algún momento en una interfaz alguien o en una consulta alguien dirá quiero saber entre tanto y tanto, entre tal y tal fecha. Por lo tanto, lo que es importante es guardar la fecha. ¿Y fecha de qué? De qué representa esa fecha. Lo mismo con los socios, con el listado de alquileres y el listado de devoluciones. Para saber si están retrasadas, o sea, si entregué una película después de tiempo, tengo que guardar. ¿Cuánto tiempo tenía en cuánto tiempo la tenía que devolver? Y cuándo en definitiva la devolvió. Y los días de retraso entonces serían calculables, porque si yo tengo la fecha prevista y la fecha de devolución, puedo obtener cuál es la cantidad de tiempo de retraso. Entonces, si los días son fijos, si para todas las películas es la misma, la fecha de devolución no haría falta guardarla porque la puedo calcular. Si la cantidad de días es distinto,
para cada película, la cantidad de días en que la tengo que devolver es distinto. En ese caso, tengo que de alguna forma poder guardar la fecha de devolución para poder calcular después si la fecha real es posterior o no. Sea para ver si se devolvió en términos. Sí. Justo preguntaban eso en el chat, y sí, nos pasa mucho esto en los ejercicios de la cátedra. Son ejercicios muy cortitos, tendientes a, bueno, ejercitar un cierto tema. Entonces dejan muchas cosas abiertas de un modelo real de un problema que cuando ustedes estén con un cliente le van a preguntar y repreguntar. Entonces, por ejemplo, este tema de la fecha de devolución, la fecha prevista de devolución, en la cátedra nos preguntamos y nos ponemos de acuerdo en un concepto para hacerlo al ejercicio más cortito. Porque si no, bueno, para un ejemplo real de la vida real, se haría muy largo el ejercicio, muy complejo. Entonces están muy buenas ese tipo de preguntas, ustedes las hacen. Normalmente, si no hay explicación, tomen la opción más corta. O sea, cuando algo puede ser variable, si no dice que puede ser variable, tómenlo como que fijo. Entonces el ejercicio se acorta, porque el docente ha tratado de hacer foco en otra parte del enunciado de lo que específicamente habla. Entonces, lo que no está explicado en el enunciado, tómenlo para el lado más simple, para el lado más, por ejemplo, a ver, pregunta que siempre sale. Un cliente tiene un teléfono, alguien pregunta, ¿puede tener muchos teléfonos? Déjenlo, dice un teléfono, supónganlo ahí, córtenlo ahí el modelo. En la realidad uno puede tener muchos teléfonos, compartir los teléfonos con los familiares, cambiar de teléfono en la vida. Entonces esas cosas déjenlas afuera si el ejercicio no las menciona. Tal cual. No se complican, digamos. Profe, yo tengo otra duda. Con respecto digamos, Sí. al listado, había uno que decía fecha de evolución y después teníamos fecha de evolución real y la prevista. Digamos, la primera, digamos, la fecha de evolución no estaría como, digamos, repetida. No Es sería- que, claro, a veces te va a pasar que cuando armas esa lista, estás haciendo referencia a lo mismo, pero con distintos nombres. Ok. De eso se trata. Ahora hacemos la lista cuando lo hagan, ya tengan práctica, van a ver que ni siquiera hace falta hacer la lista, que directamente a medida que van leyendo lo van ubicando los atributos en las tablas. Al principio puede ser necesario ponerle datos a las tablas. Después lo hago mecánicamente y esta tabla la tengo con los datos en la cabeza y no es necesario. Pero si les sirve al principio, sobre todo para entender las relaciones muchos a muchos, o si, a ver, un cliente en cuántas facturas puede estar, un artículo en cuántas facturas puede estar, ese tipo de cosas, por ahí sirve verlos, o para identificar si la cantidad de atributos que estoy poniendo como clave primaria es suficiente o no, o si es demasiado, o sea, si no es mínimo. Para todo eso, sí siempre nos es muy útil colocar datos. Acá, por ejemplo, al colocarle datos, yo lo que quería era que hicieran de este ejercicio la tercera forma normal, que es lo que les pide. Pero aproveché y le puse un par de datos y unos ejemplos para que vieran también cómo pasar a la primera, y a la segunda y a la tercera. Cuando hagan la resolución del segundo ejercicio, directamente pasen a la tercera, que es lo que van a tener de tarea. Entonces acá pasamos los atributos que se repiten, los separamos, vemos de que no tengamos monovalentes, los que son atómicos, no eran atómicos, los separamos, y nos quedó una tabla como esta, donde también tenemos factura y detalle de factura. Alguno le puede haber puesto alquiler y detalle de alquiler, porque fíjense que vamos a tener muchos casos donde tenemos estructuras de este tipo, encabezado y detalle. A veces tenemos más de un detalle para el mismo encabezado. Eso ya lo vamos a ir tratando, porque de cada caso vamos a ir viendo todas las variantes. Después, una vez que tenemos la primera forma normal, con la clave primaria de cada tabla y todos los atributos que son monovalentes y atómicos, empezamos a analizar la segunda forma normal, que era cada atributo, cómo se comporta con respecto a la clave primaria, que si tiene dependencia funcional completa o no. En función de eso, vemos que hay
atributos que no dependen en forma completa de la clave primaria, y por eso es que separamos la película. La película es un dato que estaba en detalle de factura, lo separamos y lo ponemos aparte en una tabla de películas. Es bastante parecido al ejercicio que resolvimos mientras fuimos viendo el teórico de normalización, pero se agregan algunos otros datos más. Hasta aquí estamos en segunda forma normal, ya definimos, marcamos cuál es la foránea para ir de detalle de factura a facturas, y estando en segunda forma normal, analizamos la tercera y podemos ver que el nombre de la categoría depende de la categoría, y la categoría depende del código de película. Ahí tenemos una dependencia funcional transitiva. Entonces en la solución final lo mismo ocurre con los datos de cliente en la factura. Entonces en la solución final tenemos facturas, detalles de factura, películas, categorías y clientes. Esto habitualmente lo hacemos cuando tenemos clase presencial, tomamos este ejercicio y lo hacemos al frente de un pizarrón y lo vamos resolviendo paso a paso. Lo vamos a hacer con el resto de los ejercicios, pero como para que les quedara una base para todos, bastante pareja, dejamos, está escrito en este documento todas las cosas que más o menos tenemos en cuenta para que nos quede una base común para hacer el resto de los ejercicios. Entonces les pido que vamos a ir cerrando la clase, porque para ver tantos conceptos y de corrido ha sido suficiente, hemos cumplido con todo lo que queríamos ver. Les pido que repasen los conceptos, vean bibliografía, vuelvan a leer este documento, vuelvan a leer la presentación, consúltenlas, preparen las dudas que tengan, que espero que sean muchas para la próxima clase, y resuelvan el ejercicio número 2. Que está en la guía, y también acá a continuación lo tienen, como para que no tengan la excusa de que no tienen todo el material para hacer la tarea. No, en serio, es una buena costumbre hacer la tarea. Se van a dar cuenta al final que si hacen la tarea paso a paso todas las clases, cuando llegan al parcial tienen una práctica ya incorporada, y solamente tienen que repasar o dedicarle más tiempo a fortalecer, afianzar los conceptos teóricos, y esto ya lo tienen cocinado. Profe, una consulta. Sí. En la materia de electiva PAB nos están recomendando para el proyecto cuatrimestral que elijamos algún problema de la guía de GDA. ¿A partir de qué problema más o menos mira, podríamos, o sea, más o menos extensos, como para ir viendo? Lo que tenés que identificar, me voy a ir un poco de la materia, está en PAB 1, lo que tenés que identificar es que cuando elijas un enunciado, que sea un enunciado que tenga transacciones. Entonces valida con tu profe que el enunciado que tengas tenga transacciones, o sea que, lo voy a decir muy rápidamente, involucre una operación, como en este caso, que tengo que utilizar varias tablas, todas juntas o ninguna. Por ejemplo, si yo quiero asentar una factura, tengo que registrar tanto el detalle como la factura. Entonces, fíjate que tengas alguna operación donde, imagínate una pantalla donde apretas un botón y tengas una actualización de varias tablas al mismo tiempo. Eso es lo que, algún enunciado que cumpla con eso es suficiente. Si no, en la materia tenés un modelo de datos bastante extenso y podés elegir alguno de esos modelos. Pedirle al profe elegirlos por ahí. Si no tenés el correo y quedas en contacto, yo soy responsable de esa materia, así que me decís y te ayudo para no confundir el resto. Claro, porque nos había pedido que uno sea lo suficientemente extenso como para que todos puedan trabajar, así que, o sea, con que tenga eso es perfecto. Lo veamos, para no confundir, te expliqué más o menos para que tengas una idea, pero lo vemos en forma particular. Sí, perfecto, eso. Bueno, ¿alguna otra duda?
de la Profe, materia. ¿recomienda a la hora de hacer ejercitación en estos casos cuando tenemos, por ejemplo, 4 tablas, tomar en consideración todos los primeros atributos de las 4 tablas o hacer el procedimiento en cada una de ellas? ¿Cómo no te entendí? En este caso nosotros tenemos 4 tablas. Preferiría que tomemos Sí. los atributos de las 4 y partamos de todos los atributos en general o que hagamos el procedimiento de pasar por las 3 fases en cada tabla. Si a vos te sirve pasar por todas, en algún caso les vamos a pedir que pasen por todas, pero para este caso puntual del 2 es que lleguen a tercera forma normal, o sea que armes las tablas que tienen que ir. Cuidado Ok. Que con armes el cuadradito con el encabezado y cuáles son las claves primarias. Cuidado con lo de 4 tablas. Vos tenés acá tablas, pero estos son los resultados de vuelta, de consolidar información que puede estar distribuida en diferentes tablas. Entonces este problema puede tener 4, 5, 3 tablas, 7, 8. Hay que ver cuál es el resultado final después de normalizar. Claro, no siempre te da la misma cantidad de tablas. No siempre son los mismos atributos, no siempre una factura tiene varios artículos. Hay que analizar cada caso puntual. Ok, perfecto. Bueno, entonces les agradecemos la participación. De nuevo. Profe, Sí, en el ejercicio condición de venta, ¿de qué depende realmente? la condición de venta de este que estamos viendo, Sí, del ejercicio 1. el ejercicio del DVD. La condición de Sí. venta es de qué forma se hace la venta. Depende de la factura. Porque esta factura, el alquiler de estas películas se hace de contado o con tarjeta. A eso hace referencia. Se llena en el momento, digamos, es manual. Entonces viene un cliente, te paga en efectivo, vas, marcas efectivo. Viene otro, dice, yo te pago con tarjeta de crédito. Listo. Bueno, crédito. O sea, no depende de ninguna Claro. regla, no es automático, no lo vas a poder modelar automático. Es un atributo que se pone en el momento. No es, por ejemplo, que el cliente siempre paga de una determinada forma. En el momento de la factura se determina cuál es la condición de venta. Porque si fuera un dato propio del cliente, iría en la tabla de cliente. Okay. Está bien la pregunta. Aporta. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, vamos finalizando entonces. Luego por autogestión les publico dónde les dejo todo este material. Muchas gracias. Nos vemos el próximo. Última consulta. Sí. La guía de ejercicio es la Está única en que el está aula subida, virtual. ¿no? Y Sí, lo demás, los materiales bibliográficos lo buscamos nosotros. Háblenlo con el profe de teórico, así no tenemos confusión. El profe de teórico les va a decir, hay algún material, yo tengo disponible algún libro en PDF, se lo subo al mismo, al contenedor donde les vaya subiendo las clases. Pero el profe de teórico está en la guía les dice, perdón, en la modalidad está descrito cuál es la bibliografía obligatoria y cuál es la opcional,